Buenas tardes, mi nombre es William Martínez, estoy con Eduardo y este es Administración de Riesgo en la gestión de proyectos. En el enunciado del caso, la relación de un departamento de la empresa PDVSA, ubicado en San Tomé, tiene como herramienta un software que ayuda al proceso de registro, compra, revisión de la compra, almacenamiento, asignación, distribución y documento de entrada y salida de los materiales, todo en el entorno de la parte informática. Los tipos de riesgos, tenemos riesgos conocidos, son aquellos que han sido identificados y analizados. Tenemos los riesgos desconocidos, que son aquellos que no han sido identificados en la etapa de identificación de riesgo, la etapa inicial, por lo que se pueden ser gestionados proactivamente y hacerle el tratamiento adecuado con la reserva que podamos tener. Ahí también existen también riesgos positivos, que son aquellos riesgos que ya se saben de su existencia y se usan para mejorar o optimizar los procesos en el sistema. Y hay riesgos negativos que se conocen también como amenazas. La gestión de riesgo del proyecto, los objetivos de esta gestión son dos: aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y dos, disminuir la probabilidad del impacto de eventos negativos. Los procesos de la gestión de riesgo podemos dividirlos en etapas. La primera sería la planificación del riesgo, la identificación del riesgo, análisis cuantitativo y cualitativo, planificar la respuesta a los riesgos y el seguimiento, el monitoreo. Desarrollo del plan de gestión de riesgo, el proceso de decisión, como abordar y llevar a cabo las actividades de gestión de riesgo en el proyecto. Es importante planificar y realizar una aproximación de las tareas relacionadas con la gestión y el riesgo de un proyecto y realizar revisiones sobre dichas actividades a lo largo del proyecto. Tenemos entradas, herramientas, técnicas y salidas. Con relación a las entradas, contamos con un plan de dirección del proyecto, el acta de constitución del proyecto, los registros de interesados, etc. En las herramientas tenemos técnicas analíticas, juicio de expertos y reuniones. Y con relación a la salida, tenemos plan de gestión de riesgos. Identificación de los riesgos. El proceso de identificación de los riesgos consiste en determinar cuáles son los riesgos que podemos afectar en los proyectos y en los documentos y sus características. Con relación a las entradas, herramientas, técnicas y salidas, tenemos plan de gestión de riesgos, plan de gestión de los costos, plan de gestión del cronograma, plan de gestión de la calidad, etc. Con las herramientas tenemos revisiones de documentación, técnicas de recopilación de información, análisis con la lista de verificación, que es muy importante. Y en la salida tenemos registro de los riesgos. Análisis cuantitativo y cualitativo de los registros. El análisis de los riesgos evalúan los riesgos identificados con las fases anteriores para determinar la probabilidad de que ocurran, el impacto del riesgo, el impacto acumulativo de múltiples riesgos, de las prioridades de cada riesgo. Entrada, herramientas, técnicas, salida. En las entradas tenemos plan de gestión de los riesgos, línea de base del alcance, registros de riesgo, factores ambientales de la empresa. En herramientas, evaluación de la probabilidad de impacto de los riesgos, matriz de probabilidad e impacto, evaluación de la calidad de los datos sobre los riesgos. Y en la salida tenemos actualización a los documentos del proyecto. Planificación de respuestas a los riesgos. Proceso de desarrollo opcionales
y determinar acciones para mejorar oportunidades y duración y reducir las amenazas de los objetivos del proyecto. Las actividades en la planificación de respuesta tenemos desarrollo de estrategia de respuesta de riesgo, identificar al propietario que va a atender el riesgo que le pertenece, el desarrollo e implementación del plan de estrategia de riesgo, evaluar y valorar las estrategias y planes de respuesta, implementar la contingencia para los riesgos aceptados, determinar riesgos residuales que son de muy baja prioridad y determinar la reserva de riesgos del proyecto. Entre las entradas tenemos el plan de riesgo del registro del riesgo. También tenemos las herramientas técnicas, estratégicas para el riesgo negativo o amenazas, estrategia para registros positivos u oportunidades, estrategia de registros de contingencia, juicios de expertos. Y en la salida, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto y aplicaciones de los documentos del proyecto. En el monitoreo y control de riesgos se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos, se evalúa la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. En la situación de entradas, el plan de la dirección del proyecto, registro del registro, datos de desempeño del trabajo, información de desarrollo del trabajo, y en la herramienta técnica tenemos reembalación de los registros, auditoría de los registros, análisis de la evaluación del tendido, de la tendencia, medida del desarrollo técnico, análisis de reserva y las reuniones. Y en la salida, información de desempeño de trabajo, solicitud de cambios, actividades del plan para la dirección del proyecto, actualizaciones de los documentos del proyecto, actualizaciones a las actividades del proceso de la organización. Muchísimas gracias. Esto ha sido nuestro proyecto de la gestión y administración de riesgo. Muchísimas gracias.